Mañana el presidente y la primera dama viajarán a Lewiston, Maine. Allí le rendirán homenaje a las víctimas del terrible tiroteo de la semana pasada y compartirán con las familias y miembros de la comunidad enlutados por este acto de violencia. El presidente también se va a reunir con los valerosos socorristas, personal de enfermería y otros en la respuesta inicial. Lamentablemente, este tipo de viaje del presidente se ha convertido en algo demasiado familiar. Demasiadas veces el presidente y la primera dama han viajado a comunidades destrozadas por la violencia armada. Como dijera el presidente la semana pasada, esto no es normal y no podemos aceptarlo como tal. El viernes será un día solemne y un día para que el presidente esté junto con estadounidenses que están de luto. Él va a seguir insistiendo en que el Congreso actúe. Tienen que aprobar una proscripción de las armas de asalto, aprobar la verificación universal de antecedentes y los estados de todo el país deben adoptar las leyes de bandera roja. Mientras tanto, el presidente seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para ponerle coto a esta epidemia de violencia armada. Y sé que Brett Jackson, subdirector de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca, ha estado toda esta semana en Maine coordinando una respuesta integral del gobierno para apoyar a la población de Maine. Hoy, como lo he hecho casi todos estos días, es parte de nuestro ciclo de medicamentos a los que se le van a bajar los precios. Vamos a hablar de un medicamento para enfermedades crónicas y del hígado, incluido en el programa del presidente Biden de reducción de la inflación. El año pasado Medicare gastó más de 400, los pacientes de Medicare gastaron más de $448 pagando de su bolsillo por este medicamento, mientras que las farmacéuticas hicieron millones de dólares con este medicamento. Los políticos han hablado de esto durante mucho tiempo para enfrentar a las farmacéuticas y permitir una baja de precios para los ancianos. El presidente Biden y los demócratas en el Congreso finalmente lo lograron, aprobando esta propuesta sin un solo voto republicano. Como resultado, ahora la insulina tiene un tope de $35 mensuales para los ancianos y en lugar de las farmacéuticas cobrando lo que les da la gana por estos medicamentos, Medicare podrá negociar precios más bajos para medicamentos como el Farxiga. Y finalmente, antes de ceder la palabra, en los últimos meses han escuchado a numerosos funcionarios de seguridad nacional, veteranos, eh, familiares de militares, alertando sobre el peligroso bloqueo del senador Tuberville a más de 300 ascensos militares. Ayer los republicanos se sumaron a ese llamamiento y voy a leerles algunas citas. El líder en el Senado, Mitch McConnell, dijo que esto era una mala idea. El senador Johnny Ernst dijo que Tuberville estaba utilizando a los nominados como peones políticos y dice, yo no respeto a aquellos que no cumplen su palabra. El senador Dan Sullivan dijo que el bloqueo de Tuberville está totalmente equivocado y será recordado como una misión suicida de seguridad nacional y es una degradación de la preparación del país. El senador Lindsey Graham dijo que el senador Tuberville estaba haciéndole un grave daño a las Fuerzas Armadas. Dijo, el senador Tuberville está haciendo un grave daño a las Fuerzas Armadas. El senador Tom Young dijo que la acción de Tuberville no tenía sentido. Y el senador Mitt Romney dijo, reconocemos que hay un sufrimiento personal asociado con esto y un impacto en la preparación militar, así que tenemos que actuar. Casi todos ellos han advertido de los riesgos que enfrentamos de personal militar dejando las Fuerzas Armadas si el bloqueo continúa. Así que hemos sido muy claros en esto en los últimos meses. Esto está causando un grave daño a nuestra preparación militar, nuestra seguridad nacional.
y está causando tensión y perturbación a las familias militares y por supuesto a la cadena de mando y para los cónyuges militares y las familias. El mundo es demasiado peligroso para estar haciendo estos juegos políticos con las Fuerzas Armadas. Así que nos complace que el Senado esté actuando. El senador Tuberville tiene que ponerle fin a esta perniciosa acción cuanto antes. Los dejo ahora con el almirante John Kirby, para quien esto es también un asunto personal. Buenas tardes a todos. Ustedes habrán escuchado al presidente, estuvo hablando de esto hoy, pero gracias a su liderazgo y a los intensos esfuerzos diplomáticos que se han hecho, más estadounidenses han podido salir hoy de Gaza. Como dijo el presidente, hasta ahora 74 ciudadanos estadounidenses y familiares han llegado al lado egipcio. Eso además de los que salieron de Gaza ayer. Estas cifras cambian continuamente. La embajada en el Cairo ha enviado un equipo consular al cruce de Rafah para darle apoyo a toda esta gente para que puedan llegar a la embajada y podamos trabajar con ellos según sea pertinente. Obviamente seguimos enfocados en sacar a tantos estadounidenses tan pronto como sea posible. Esperamos que más salgan hoy y esperamos que este ritmo se mantenga. Pero nuevamente debo destacar que esta es una situación cambiante. Obviamente ha habido intensos esfuerzos diplomáticos para sacar a extranjeros de Gaza y a palestinos heridos también. En momentos de crisis como esta, obviamente dependemos de nuestros aliados y la buena noticia de hoy no habría sido posible sin la asistencia de Qatar. Francamente, el liderazgo del presidente Sisi de Egipto, el presidente Biden habló con él el domingo pasado y le agradecemos su liderazgo y sus esfuerzos. En el lado humanitario, ha seguido llegando asistencia humanitaria. Más de 50 camiones cruzaron por Rafah. Esperamos que la cifra siga aumentando. Sabemos que hay otros 55 camiones, ya son más de 220 que han cruzado. Sabemos que esto no es suficiente y seguiremos trabajando para llevar más. Incrementar la asistencia ha sido una prioridad del presidente y de sus esfuerzos diplomáticos. Hablando de diplomacia, hoy el presidente tendrá dos reuniones bilaterales. Creo que una ya se completó con el presidente Luis Abinader de la República Dominicana para hablar de intereses mutuos, los nexos bilaterales, la situación de seguridad en Haití y otros temas. Y esta tarde se reúne con el presidente de Chile para hablar de temas como la cooperación económica, el cambio climático, la migración ilegal. Por supuesto, todas estas conversaciones y reuniones bilaterales se producen en en el marco de la cumbre para el desarrollo de la América Latina aquí en la Casa Blanca. La mayoría de estos encuentros serán a nivel de líderes. Esta cumbre consolida los esfuerzos del presidente Biden para reforzar nexos en el hemisferio. En su conjunto, esta cumbre de 2 días es una demostración del compromiso de Estados Unidos de trabajar con nuestros aliados para aprovechar esta oportunidad de una vez en una generación. Estados Unidos sigue hablando del tema de la migración, los retos que esto representa, la cadena de suministros y más. John, ¿puedes decirnos un poco más acerca de el tema de la pausa humanitaria? ¿Cómo sería esto? ¿Cuánto duraría? ¿Cómo funcionaría? Hemos hablado de esto antes. Realmente no estamos hablando de una pausa. Lo que estamos es explorando la idea de múltiples pausas según sea necesario para seguir llevando asistencia y permitiendo que la gente salga de manera segura, incluyendo rehenes. El presidente ya ha estado trabajando en esto y eso es lo que estamos viendo. Cuando hablamos de una pausa humanitaria, de lo que estamos hablando es de una pausa temporaria y localizada de la lucha para
poder cumplir nuestro objetivo de llegar allí y sacar a la gente. ¿Es esto algo que se puede hacer de inmediato? ¿Cuál es la posición del primer ministro de Israel en este sentido? Bueno, hemos podido trabajar con ellos para sacar a estadounidenses antes y ciertamente esperamos que la cooperación continúe. Pero cada instancia, cada esfuerzo será único. Esto requiere negociaciones y diplomacia. El presidente habló de esto ayer y está totalmente comprometido a hacer lo que sea necesario en ese esfuerzo diplomático. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha expresado preocupación sobre los ataques de Israel a campamentos de refugiados, considerando los ataques desproporcionados, comparables con crímenes de guerra. ¿Comparte el Ejecutivo esa posición? Ciertamente no queremos ver ni un solo civil herido o muerto en este conflicto. Ya ha muerto demasiada gente. Cada caso es trágico, como he dicho, y estamos haciendo todo lo posible para trabajar con nuestros contrapartes de Israel para minimizar las bajas civiles y los daños colaterales. ¿Creen ustedes que el campamento de refugiados será un blanco legítimo? Yo no estoy en posición de decir sí o no. Estas son preguntas para la Fuerza de Defensa de Israel. Es una operación de ellos y solo ellos pueden hablar de sus decisiones y cómo llevan adelante sus operaciones. Tenemos que asegurarnos que tengan los recursos y capacidades, incluyendo nuestra perspectiva, lecciones que hemos aprendido sobre estos casos. Ellos se enfrentan una amenaza legítima de, de parte de Hamas. Al mismo tiempo, vamos a hacer todo lo posible para ayudarlos a minimizar las bajas civiles y para llevar al lugar asistencia humanitaria. Y en cuanto al senador Tuberville, él dijo esta mañana que no estaba pensando en cambiar de posición. ¿Apoyaría el presidente que se cambien las reglas del Senado? Esa es una decisión del Senado. El presidente quiere que el bloqueo termine. Estamos hablando de 379 posiciones, 375 oficiales. Son muchos los líderes que están estancados. Déjenme darles un ejemplo. Pensemos en el Comando Central. Esas son algunas de las posiciones afectadas por las acciones del señor Tuberville. El comandante de la Quinta Flota, el comandante adjunto de la Quinta Flota, el comandante adjunto, el comandante de la Fuerza Expedicionaria, el secretario del Comando Central, el encargado de planificación del Comando Central, la persona que ejecuta decisiones a ese nivel y más. Esto ya se pasa de ridículo, que un solo senador tenga este nivel de impacto en nuestra preparación militar. Y si no están de acuerdo, vayan a Tampa, Florida, y hablen con la gente del Comando Central sobre sus prioridades y lo que quieren hacer, sobre la política en el Oriente Medio, especialmente ahora. Tiene un impacto, y como dice Karine, esto también tiene un impacto en las familias que no pueden comprar o alquilar viviendas, no saben dónde van a ir a vivir, dónde poner a sus hijos en la escuela. Es ridículo. Ustedes han estado explicando en los últimos días eh, sobre pregunta ininteligible. El presidente considera que el crédito adicional solicitado contiene 4 necesidades urgentes de seguridad nacional: Israel, Ucrania, recursos para la región Indo-Pacífica, lo que se refiere a la producción de submarinos y seguridad. Todos estos son elementos importantes y la idea acá es justamente esa, una solicitud urgente, y el presidente espera que el Congreso actúe en todo esto. No se presentaría como una solicitud urgente si no consideráramos que lo es.
Los legisladores están tratando de determinar cómo negociar esto. El presidente tiene inquietudes sobre esta materia. El presidente vetaría un proyecto de ley que solo contempla a Israel. El presidente insiste en que Israel tiene que respetar el derecho internacional. ¿Piensa él que Israel no lo está haciendo? No. ¿Y por qué tendría que decirlo si piensa que Israel está haciendo todo lo que tiene que hacer para proteger a los civiles? Lo ha venido diciendo desde el principio. Queremos que nuestro buen amigo y aliado honre los compromisos de respetar las vidas civiles y respeten las leyes de acción militar. Pero él nunca ha dicho esto sobre Ucrania, que tienen que respetar el derecho internacional. ¿Qué significa el caso de Israel? Son conflictos diferentes. Ucrania es víctima de una invasión masiva de una nación vecina y sus operaciones militares, con la excepción de la contraofensiva, pero sus actuaciones han sido mayormente defensivas. Es una situación diferente de lo que están haciendo las fuerzas de defensa de Israel en Gaza, yendo en pos de los terroristas de Hamas de una manera enérgica. En cuanto a los evacuados, el presidente decía que decenas podrían salir. ¿En cuántos días piensan que podrán salir de Gaza los estadounidenses que quieren salir? Como decía al comienzo, esperamos que la cifra aumente en los próximos días, que podamos sacarlos a todos muy pronto. Ayer salieron 5, hoy han salido 74, esperamos que salgan más. Eso es un buen indicio, vamos en la dirección correcta, queremos que salgan todos, pero no podría darle una fecha. Parte del acuerdo es que ninguno de ellos se quedaría en Egipto, que todos saldrían. Depende de ellos, son ciudadanos libres, son ciudadanos estadounidenses, tienen familia, por eso los estamos procesando a través de la embajada en el Cairo, el personal consular que verifica su identidad, los coloca en autobuses para llevarlos a otros lugares. Algunos no quieren, pero veremos cada caso individual con cada familia. Los israelíes dicen que en cuanto al campamento de refugiados de Jabalia, dejaré que las fuerzas de defensa de Israel hablen de sus operaciones militares. Y en cuanto al encuentro con Abinader, eh, se discutió el tema de la disputa fronteriza con Haití. Mayormente se habló de la situación de seguridad en Haití y nuestros esfuerzos de trabajar con la comunidad internacional para hacer lo posible, eh, para hacer frente a quienes están causando la violencia y la inseguridad y al mismo tiempo trabajar para el beneficio del pueblo haitiano. Hablando de sacar a estadounidenses de Gaza, el presidente Biden decía: quiero agradecerle a nuestros aliados en la región, especialmente a Qatar. El líder de Hamas estaba en Qatar. ¿Por qué el presidente Biden les da las gracias? Por favor, Peter. Este individuo que mató a estadounidenses, Qatar ha estado ayudando, y estoy seguro que estaréis de acuerdo conmigo y en tu cadena estarán de acuerdo, en que sacar a los estadounidenses en rehenes es algo positivo. Qatar tiene líneas de comunicación con Hamas que prácticamente nadie tiene. No estamos diciendo que apoyamos a Hamas, no, son una organización terrorista. Israel tiene todo el derecho de ir en pos de Hamas, pero Hamas tiene canales de comunicación que nadie más tiene. Y sería irresponsable. Yo me imagino que tú y todos eh, me caerían encima si no hiciéramos todo lo posible e hiciéramos todas las gestiones y conversaciones posibles para rescatar a los rehenes. Si no lo hiciéramos, sería una mala praxis diplomática. Voy a poner esto en contexto. Déjame decirte con qué estamos lidiando aquí. Permíteme.
Este individuo Ghazi Hamadi ofreció una entrevista hace unos días y decía que Israel es un país que no tiene cabida en nuestra tierra. Hay que salir de él porque es una catástrofe para el mundo islámico. No nos avergüenza decir esto. Debemos darle una lección a Israel y lo haremos una y otra vez. A eso es a lo que se enfrenta el pueblo de Israel y ese es el grupo que tiene a estadounidenses inocentes retenidos. Dice, bueno, pero ¿por qué están hablando con ellos? Bueno, ¿y por qué no le pedimos a Qatar que nos entregue al líder de Hamas? Le estamos pidiendo asistencia a Qatar, esa es la prioridad en este momento, y también estamos ayudando a Israel a ir en pos de Hamas. Cuando se habla de estas pausas humanitarias, ¿deben ellos esperar que Hamas siga atacando sin hacerle frente? Hemos sido muy claros en que Israel tiene el derecho a defenderse. Dios mío. Por Dios, Peter, les estamos dando asistencia de seguridad casi todos los días. Pero somos partidarios de pausas puntuales para llevar asistencia y sacar a los estadounidenses atrapados. Por supuesto que sí, hay una diferencia, una gran diferencia. Y entendemos, como dije antes, que las pausas humanitarias tienen que ser negociadas y tienen que tener una base creíble. Yo también esperaría críticas tuyas y de la cadena si no consideramos la idea de una pausa para que la gente pueda salir. Estamos haciendo exactamente lo que hay que hacer. Esta pausa no ayudaría jamás. Una pausa temporaria, puntual, que nos permita llevar asistencia y sacar a nuestra gente, es algo positivo para la gente de Gaza y para los estadounidenses en rehenes. Y esto no va a impedirle a Israel que se siga defendiendo, porque se sigue brindando asistencia. Esta es una pausa temporaria con fines específicos. El presidente ha dicho que habría convencido al primer ministro Netanyahu sobre esta materia. ¿Cuáles son los parámetros? No voy a entrar en los detalles. Queremos ver qué más podemos hacer para tener eh, otras pausas humanitarias en posición. Pero para poder sacar a los rehenes de donde están, es necesario hacer una pausa en la lucha para poder sacar a la gente de manera segura. ¿Por qué no? Sería irresponsable si uno trata de buscar una salida para los rehenes atravesando una zona de combate activo. A comienzos de semana decías que era obvio que Israel estaba tratando de minimizar las bajas civiles. Ahora que han tenido más tiempo de evaluar la situación, siguen diciendo que es obvio que Israel está tratando de minimizar las bajas civiles. Vemos que en el marco de sus operaciones están haciendo esfuerzos para tratar de minimizar las bajas civiles. Eso no significa, yo no dije que no habría bajas civiles en las operaciones. Sí, las hay, y cada caso es una tragedia. Dirías que el caso de Jabalia, no voy a hablar de casos específicos. ¿Por qué no? Porque no vamos a discutir una operación militar en la que no participan nuestros militares y menos en tiempo real. Sería inapropiado que yo lo hiciera desde la Casa Blanca. Y en cuanto a minimizar las bajas civiles, cuando un ataque aéreo hace blanco en un campamento de refugiados en una zona civil, esa no es la definición de no minimizar bajas civiles. Esa es una pregunta para la Fuerza de Defensa de Israel. Ellos son los que deben responder sobre sus decisiones en el campo de batalla, su selección de objetivos. No vamos a tratar de etiquetarlo desde aquí, desde Washington. Como hemos dicho muchas veces, tenemos conversaciones diarias con nuestros contrapartes de Israel sobre lo que piensan, sus planes, sus estrategias, y
están haciendo todo lo posible para minimizar las bajas civiles. Pero del presidente para abajo, todos ustedes han dicho que minimizar las bajas civiles es sumamente importante y que él estaba discutiendo esto continuamente con su contraparte. Lo que dije es que yo no voy a enfrascarme en una discusión sobre esta materia desde este podio para hacer un análisis en tiempo real de estas operaciones donde no participan soldados estadounidenses. Considerando la intensidad de los bombardeos de las fuerzas de defensa de Israel a Gaza, ¿les preocupa que haya estadounidenses que traten de llegar a Rafah? No sé cuál es el estatus de los estadounidenses eh, que están llegando a Rafah. Eso depende, o lo puede responder el Departamento de Estado. La mayoría de los estadounidenses que sabemos que están en Gaza se están yendo para allá, pero eso no quiere decir que no haya familiares que están en otros lugares o que no pueden llegar a Rafah. El consulado está en contacto con las familias estadounidenses en Gaza, manteniéndolos informados, especialmente aquellos que les está llegando su turno de salir de acuerdo con la lista. Nuevamente, la pregunta es más apropiada para el Departamento de Estado. No sabemos de familias que quieran salir y no puedan. El Independent revisó una lista de 400 estadounidenses a quienes se les ha dado permiso para salir de parte de Egipto y de Israel. Algunos reportes dicen que serían entre 500 y 700 estadounidenses en Gaza. ¿A qué se debe esta discrepancia? 400 que pueden salir, pero si hay cientos más en Gaza, ¿hay alguna razón por la que no se les ha autorizado su partida? ¿No lo han pedido? ¿Son parte de otra lista? ¿Por qué Estados Unidos no objeta el que personas con pasaporte estadounidense no puedan salir? Estamos hablando de un proceso en marcha. Entre 1.000 y 1.200 ciudadanos estadounidenses pueden estar en la región. Esto incluye residentes permanentes, personas con doble nacionalidad. El número está dentro de ese rango. No hablamos de 400 familias, pero este es un proceso continuo para sacar a la gente. Sabemos que 400 ya han pasado por el proceso y esperamos que el resto lo haga también. En cuanto a la estrategia sobre la islamofobia, tengo una pregunta sobre eso, pero en Londres decían que todos los que quieran salir de Gaza podrían hacerlo. ¿Israel está de acuerdo con esto? La vicepresidenta dijo en Londres que todos los residentes de Gaza que quieran regresar después del conflicto podrán hacerlo. ¿Lo permitirá Israel? Por supuesto, eso es lo que he dicho antes, esto no es nuevo. Si un ciudadano de Gaza está fuera de Gaza y quiere volver a su hogar, por supuesto que lo apoyaríamos. En cuanto a Gaza, esta semana Israel dio a conocer información de inteligencia mostrando cómo Hamas estaba sacando combustible de un hospital, aparentemente bajo el conocimiento del director del hospital, lo pueden confirmar. Y en cuanto a la islamofobia, algunos líderes musulmanes con los que he hablado dicen que si bien agradecen los esfuerzos para combatir la islamofobia, piensan que es importante el momento en que se hizo el anuncio, porque dicen que esto es algo que se viene haciendo desde hace meses y algunos piensan que este es un factor de distracción y no se sienten bien que sus perspectivas no sean contempladas en otros ámbitos. Este es un esfuerzo genuino del presidente y de todo su gobierno para dejar en claro que el odio no tiene cabida en Estados Unidos, particularmente cuando esto puede llevar a amenazas de violencia contra la comunidad musulmana, árabe, palestina.
es algo que tomamos muy en serio. Todo el razonamiento detrás de esta decisión es algo de larga data, pero nuevamente no sé quiénes son necesariamente todas estas personas, pero valoramos su opinión y su perspectiva. Especialmente si es una perspectiva contraria a la nuestra. Eso es importante para nosotros en el esfuerzo por desarrollar una estrategia. Obviamente que vamos a hacer contacto con gente de todo el país y otras perspectivas. Eso es importante y esto nos informa mejor en nuestro trabajo. Y en cuanto al apoyo de Estados Unidos a Israel, eh, la Casa Blanca acusa de algunos de islamofobia. Esta estrategia obedece al deseo genuino de ir en pos de las expresiones de odio en Estados Unidos que pueden desembocar en violencia contra nuestra gente, ciudadanos estadounidenses cuya religión es musulmana. Este es un esfuerzo genuino e instintivo del presidente y de la vicepresidenta. Él ha dicho una y otra vez que estas expresiones de odio no tienen cabida en el país. Volviendo a lo que decías de la conversación con los israelíes y tratar de alentarlos a minimizar las bajas civiles, decías que Estados Unidos quería compartir algunas lecciones que ha aprendido. ¿Puedes darnos más detalles y hasta qué punto Estados Unidos podría ayudar a Israel en la selección de objetivos para evitar que se repita lo que ocurrió en Jabalia? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Qué se puede hacer para minimizar las bajas infligidas por Israel? Tenemos mucha experiencia en combate en ambientes urbanos, en Irak, en Afganistán, Mosul, Fallujah, lugares así. Y una de las razones por las que enviamos a oficiales de alto nivel a Israel hace poco fue para que compartieran lecciones aprendidas sobre cómo realizar operaciones contra una red terrorista dentro de un ambiente de combate, minimizando el daño a la infraestructura y las muertes de personas inocentes. Hay cosas que se pueden hacer en el terreno que no se pueden hacer desde el aire, especialmente si se tiene buena información de inteligencia. Estas son algunas de las conversaciones que tenemos con nuestros contrapartes de Israel. Y en cuanto a la segunda pregunta, no hay ningún plan o intención de Estados Unidos de involucrarse en la selección de objetivos. Estas son operaciones militares de Israel y las fuerzas de defensa de Israel son las que están tomando estas decisiones y ejecutando estas operaciones. Lo que nosotros estamos haciendo es darles las herramientas, perspectiva y asesoría para que puedan realizar estas operaciones de la manera más eficiente posible y de forma tal que se minimice el impacto en los civiles. Estados Unidos está proporcionando armas, pero insiste en que se minimicen las bajas civiles. Pero, ¿qué pasa en lugares como Jabalia? ¿Es Estados Unidos corresponsable? Nosotros no tomamos decisiones sobre selección de blancos. Esto lo hacen los israelíes. Les estamos dando las herramientas y capacidades que necesitan para defenderse. Como decía, esta es una amenaza terrible. Esta gente quiere erradicarlos del mapa, no les reconocen su derecho a existir. Israel tiene la responsabilidad de ir en pos de estos individuos. Pero aparte de eso, nuestra perspectiva, nuestras lecciones aprendidas, nos dicen cómo se puede actuar para minimizar las bajas civiles. Van a incrementar el número de oficiales para esta materia. No se de ninguna decisión de enviar
más oficiales. Los que habían ido ya regresaron, pero obviamente tenemos muy buenas comunicaciones con nuestros contrapartes de Israel. El presidente de Chile se reunirá en breve con el presidente. Eh, Hay varios países de América Latina que han llamado de vuelta a sus embajadores. ¿Considera que este será un tema crucial en el encuentro de hoy? ¿Y qué dice Chile a este respecto? Yo no voy a hablar de una conversación que no ha tenido lugar, pero obviamente cada país, cada nación soberana maneja sus relaciones diplomáticas bilaterales como lo considere pertinente. Yo no le voy a decir a la gente cómo hacerlo. Personalmente, no sé de ninguna otra nación que haya llamado a su embajador en Israel, pero ellos decidirán. A riesgo de ser repetitiva, quisiera aclarar. Anoche el presidente decía que había convencido al primer ministro Netanyahu de que accediera a un cese al fuego. Se refería a los dos estadounidenses que salieron, pero esto nunca fue reconocido. Exactamente cuál fue la pausa y cómo se distinguiría una pausa. No voy a dar más detalles de los que ya hemos suministrado. Logramos negociar la liberación de estos estadounidenses y eso es algo positivo. Para poder sacar a la gente hay que hacerlo de manera segura y a eso se refería el presidente. Pasando a la frontera norte de Israel, se espera que mañana el líder de Hezbollah haga sus primeros comentarios públicos desde que estalló la guerra y decían que estaba considerando lanzar 19 ataques. ¿Qué espera la Casa Blanca escuchar del líder de Hezbollah mañana? Y si la meta es evitar una guerra más amplia, ¿no es esto lo que ya está ocurriendo? Bueno, esperaremos a ver qué dice. Creo que él no está pidiéndonos nuestros puntos de referencia. Veremos a ver qué dice. El presidente ya ha dicho que si alguien está pensando en expandir este conflicto, que no lo haga. Pero les preocupa que esto sea consistente con las fuerzas israelíes. Obviamente, igual que los israelíes apoyamos estas acciones militares, pero no hemos visto indicio alguno todavía que Hezbollah esté a punto de lanzar una ofensiva. Ya veremos qué es lo que él va a decir. Pregunta ininteligible. ¿Hay alguna posibilidad que Estados Unidos traiga migrantes de Pakistán para darles una mejor oportunidad? Dejaré que Pakistán hable de sus políticas de refugiados y de asilo. Esperamos que todas las naciones le brinden asistencia a los refugiados y solicitantes de asilo. En las últimas 3 semanas has expresado tu oposición a un cese al fuego. Ahora estás proponiendo pausas humanitarias. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? ¿Y es este un camino de doble vía? Donde la pausa humanitaria implicaría que no habrá luchas ni de Hamas ni de las fuerzas israelíes. Un par de cosas. Dices que ahora estamos promoviendo esto. Esto es algo de lo que hemos venido hablando desde hace días. De hecho, el secretario Blinken lo planteó en la ONU la semana pasada. Esta no es una idea nueva que estemos inyectando hoy. Yo les aseguro que cuando hablamos de un cese al fuego general, hablamos de choques que están ocurriendo en todo el frente de batalla.
Un cese al fuego sería cuando todos deponen las armas. Cuando hablamos de un cese al fuego, se trata de buscar un cese de hostilidades, una tregua o un fin de la guerra. En este momento no lo estamos haciendo. Pensamos que esto le daría una ventaja a Hamas para reforzarse. Una pausa humanitaria, cuando hablamos de eso, es algo provisional, puntual y enfocado en un objetivo o objetivos particulares, la entrada de asistencia humanitaria, y obviamente cada pausa tiene que ser negociada separadamente. Pero la idea en general es que en ese espacio geográfico, durante un tiempo limitado, habrá un cese de hostilidades suficiente para permitir lo que se quiera permitir. ¿Tiene sentido? La mayor parte de tu vida profesional ha sido en las Fuerzas Armadas. Yo no sé la respuesta a esta pregunta. Alguna vez en la lucha contra Al-Qaeda, donde Estados Unidos adoptó pausas humanitarias, no que yo recuerde, pero debemos recordar que este grupo tiene 200 o más rehenes. Es una situación diferente. Pero estamos hablando de eso aquí. El senador Durbin fue el primer senador que pide un cese al fuego. ¿Hay algún análisis sobre cuánto puede durar este proceso? ¿Cómo están haciendo ustedes el análisis? Bueno, nuestra perspectiva no ha cambiado. Un cese al fuego no redundaría en un beneficio para el pueblo de Israel y la labor del primer ministro, que trata de proteger a su pueblo. La interrupción de las comunicaciones en Gaza, mencionabas esto hace unos días, decía que Estados Unidos estaba tratando de que esto se revirtiera. Ayer se informó de otra interrupción de servicio. ¿Dirían ustedes que esta interrupción de servicios no se condice con la política de Estados Unidos respecto a Gaza? Muchas veces en operaciones militares uno quiere limitar la capacidad de comunicación del enemigo. Lo vemos en Ucrania. Ambos tratando de limitar la capacidad de comunicación del otro. En el proceso hay otros canales de comunicación. Yo no puedo decir que en una situación de conflicto no haya un beneficio para una de las partes si le interrumpen las comunicaciones al enemigo, para movilizar fuerzas, establecer comando y control. Pero en este caso en particular, pensamos que esto estaba perjudicando los esfuerzos de brindar asistencia humanitaria e impidiendo que los agentes de estas entidades humanitarias puedan actuar efectivamente. Vemos un sentido de desesperación. No pensamos que esto deba continuar y queremos ayudar a que esto cese. En cuanto al tema de los rehenes, Hamas dijo que tenía por lo menos 3 que tienen pasaportes extranjeros. ¿Saben si alguno de estos 3 es estadounidense? No tengo información para verificar estas aseveraciones. Respecto a Ucrania, y en una entrevista con The Economist, el jefe de la Fuerza de Defensa de Ucrania dijo que estaban en un impasse y habló de la posibilidad de un avance significativo. Obviamente el presidente sigue diciendo que Estados Unidos seguirá del lado de Ucrania por el tiempo que sea necesario, pero en los años y meses por venir se va a actualizar la estrategia, quizás con más armas o estimular el apetito por recursos.
Esto es algo que depende de cada quien. Esto subraya la importancia de seguir apoyando a Ucrania. Yo no puedo venir aquí y decirle que este sistema de defensa o aquel sea diferente. Este proceso va a continuar. Sería difícil, pero no se trata solo de la capacidad para Ucrania. Hay mucho de esto que tiene que ver con el reabastecimiento de nuestros propios inventarios. Hace poco decías que el presidente vetaría una legislación que se circunscriba a Israel. Dice que todo esto es crucial y que ese es el punto del crédito adicional. ¿Puedes hablarnos de qué es lo que está pensando el presidente? ¿Por qué no hacer un triaje y cuando se pueda atender estas necesidades, por qué no enfrentarlas en ese momento en lugar de esperar lidiar con todo al mismo tiempo? Cuando hablamos de la política del gobierno dijimos por qué no hacíamos eso y por qué todo lo que está contenido en el crédito adicional es importante. Y esto nos lleva al tema de Israel solamente. Estamos hablando acá de un plan que no contempla asistencia humanitaria. No sé cuántas preguntas me han hecho sobre las bajas civiles. Si la gente necesita agua, alimentos y medicinas, bueno, jamás nos los representa. Estas gentes son víctimas también y necesitan nuestro apoyo. Discúlpame, Karin, hice un desastre aquí. Creo que ahora está mejor. Quisiera tocar un punto que le preguntaron al almirante y quiero añadir a lo que él dijo en lo que concierne a nuestra estrategia, a asegurarnos que ninguna expresión de odio pueda florecer en este país. Esto incluye islamofobia, antisemitismo y algo que quisiera añadir es que en diciembre, como ustedes saben, en diciembre del año pasado, el presidente estableció una fuerza interagencias para encarar el antisemitismo, la islamofobia y otras formas de odio. Y el primer punto de acción hace un año fue publicar una estrategia para combatir el antisemitismo. Muchos de ustedes reportaron esto y hubo unas 100 medidas adoptadas para contrarrestar el antisemitismo y después otras medidas tomadas para combatir la islamofobia. Esto es parte del compromiso del presidente. Él se postuló sobre esta base para restablecer el alma del país, para que los pregonadores del odio no tengan espacio para combatir las expresiones de odio en todas sus formas, incluyendo la islamofobia y el antisemitismo. Este gobierno ha actuado no solamente en las últimas semanas o meses, sino esto comenzó en diciembre del año pasado. Así que quería dejar eso súper claro. Ese ha sido nuestro enfoque, el enfoque del presidente y su gobierno. La Casa Blanca considera que esta resolución está lejos de ser aprobada. Yo no voy a hablar de el procedimiento o la forma en que opera el Senado, eso no nos compete a nosotros, pero seguiremos siendo muy claros en que lo que está haciendo Tuberville es peligroso, es vergonzoso. Creo que el almirante hizo un excelente trabajo demostrando cómo esto está afectando a personal crucial. Y estamos hablando de más de 300 posiciones en situación de riesgo. Nadie sabe qué va a pasar o para dónde va esto. Estamos hablando también de familias. Esta no es una forma de velar por la seguridad del país.
Esto es peligroso, es vergonzoso y nos enorgullece que haya senadores republicanos hablando de esto. Yo les leí algunas citas directas y hablamos de eh, cómo en este momento esta no es la manera de proceder. Y, se hablaba de una reunión en la Casa Blanca con los problemas para el manejo de migrantes. Un par de cosas. Se reunieron con Jeff Sessions, secretario de la presidencia, con Tom Pérez, con otros funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional, quienes obviamente había también representantes de Chicago y Denver, para hablar de cómo están manejando la situación de los migrantes en sus ciudades. Esto es parte de la conversación. Esto es parte de la solicitud que presentó el presidente, que incluye respaldo para las comunidades y el trabajo para agilizar el proceso de los permisos de trabajo. Como hemos dicho muchas veces, esto es para los migrantes elegibles. Seguiremos teniendo estas conversaciones. Esto fue una conversación constructiva y no es la primera. Ha habido otras y entendemos hacia dónde va todo esto, entendemos lo que está pasando y esto es lo que hemos dicho. Si a los republicanos realmente les interesa la seguridad en la frontera, esto es algo de lo que hemos estado hablando y lo que se menciona en el crédito adicional. Pueden actuar. Representantes de Chicago y Denver estuvieron aquí. Se informó que el alcalde Adams de Nueva York venía para acá y se devolvió. ¿Tiene más información sobre eso? ¿Y algún otro representante de Nueva York vino a la reunión? Creo que un representante del alcalde estuvo en la reunión. No puedo hablar de la agenda del alcalde. Ustedes vieron los reportes, pero yo no puedo comentar sobre su agenda y por qué no pudo asistir. Y estamos a unas 2 semanas de un cierre del gobierno si no hay una resolución. ¿Cuáles son sus expectativas? Hoy el presidente de la Cámara hablaba de una resolución de continuación. ¿Qué piensa la Casa Blanca de esto? Hemos sido muy claros en esta materia. Afortunadamente se pudo evitar un cierre del gobierno. Miren, el Congreso tiene 2 semanas para hacer su trabajo. Tienen 2 semanas para cumplir su palabra y evitar un cierre del gobierno. Eso es lo que tienen que hacer. Y el presidente dijo esto cuando él autorizó la última resolución de continuación. Dijo que no había excusa para otra crisis. Tienen que hacer su trabajo y tienen que evitar un cierre. El presidente aprobaría la resolución de continuación dadas las necesidades de distintos organismos del gobierno. Mire, tienen que hacer su trabajo, hay que evitar un cierre del gobierno. Yo no me voy a adelantar a los procesos que van a seguir. El presidente quiere evitar un cierre del gobierno, veremos qué hacen, veremos si pueden hacer su trabajo. ¿Le preocupa a la Casa Blanca ver que el senador Menéndez haya asistido a una reunión confidencial sobre Ucrania, siendo que está acusado de ayudar a un gobierno extranjero? Yo he dicho esto antes, esto es algo sumamente serio. Las investigaciones es algo que tomamos muy en serio. No tengo nada que decirle sobre estos comentarios. La reunión en la que él estuvo presente, yo no voy a analizar eso desde aquí, pero obviamente esto es algo que tomamos muy en serio. Y en cuanto a la pregunta sobre la islamofobia,
eh, no solamente en el ámbito federal, sino también en el ámbito local. Eh, ¿Pudieran rescindirse algunas de estas medidas? Algo que le puedo decir es que seguiremos conversando con líderes comunitarios, miembros del Congreso y otros sobre cómo proceder con esta estrategia. Esto es algo que este gobierno toma muy en serio, asegurar que todos los estadounidenses tienen la libertad de vivir sus vidas. Podemos darles detalles más específicos sobre las entidades involucradas. No puedo hablar de elementos específicos de investigaciones o sanciones o cosas parecidas, pero este es un punto de partida y obviamente esto es algo, el primer paso se dio en mayo cuando anunciamos la estrategia para combatir el antisemitismo. Este es el siguiente paso. Y en cuanto a Maine, ¿están ustedes considerando alguna medida para reunir a la gente con funcionarios locales? Después de la tragedia en Maine, esto hizo que un representante cambiara de parecer en cuanto a la proscripción de las armas de asalto. ¿Piensan que otros pudieran cambiar de parecer? Hay muchos elementos en su pregunta, todas preguntas muy buenas. Algo muy importante para la creación de esta oficina de prevención de la violencia armada, obviamente, uno de los pilares de esta oficina es asegurar que las órdenes ejecutivas del presidente se pongan en acción cuanto antes para que las medidas autorizadas por el presidente se pongan en acción para ayudar a los estadounidenses afectados y a estas comunidades, pero también para asegurar que la ley bipartidista proceda rápidamente. Pero algo que hemos hecho y seguimos haciendo con las comunidades, como mencionaba, Greg Jackson está trabajando en Maine, está trabajando para coordinar servicios a las víctimas, expertos de el Centro de Recursos para Víctimas de Tiroteos, algo que se está haciendo en coordinación con el Departamento de Educación. Obviamente esto es muy importante. Ha habido escuelas que han tenido que cerrar, se requiere espacio de emergencia. Esto es parte de la asistencia a las comunidades. En cuanto al Congreso, hemos sido muy claros. El presidente ha emitido más de 24 acciones ejecutivas para lidiar con la violencia armada. Pensamos que hay más. Lo que ha ocurrido en Maine no puede ser la norma, así que hemos sido muy claros en que hay que hacer más. Hemos sido muy claros en este sentido y le hemos pedido al Congreso que actúe para realmente lidiar con esto. Si quieren salvar vidas, eso es lo que tienen que hacer. La verificación universal de antecedentes, exigir el almacenaje seguro de las armas, responsabilizar a los fabricantes de armas y las leyes de bandera roja en todo el país. Esto es algo en lo que está trabajando el Departamento de Justicia, creando un modelo de legislación para poder proceder. Así que hay mucho trabajo que hacer y esto comienza aquí con estas órdenes ejecutivas. Ahora necesitamos una acción legislativa. Eso es lo que se requiere para realmente salvar vidas. En cuanto a la investigación sobre las pistas que fueron desestimadas, hay una investigación sobre esta materia. Hay fondos que estén considerando en ofrecer para ayudar a las autoridades locales a identificar mejor a potenciales atacantes.
Pensamos que las comunidades necesitan respuestas y esto es algo que obviamente apoyamos. El presidente le ha dicho a la gobernadora que Maine cuenta con todo su respaldo, todo el respaldo del gobierno federal. Vamos a brindar recursos y obviamente el Departamento de Justicia y el FBI están actuando para ayudar en lo que sea necesario. Todavía se está investigando, como mencionas. Obviamente las autoridades siguen investigando, no queremos adelantarnos, pero estamos aquí para ofrecer recursos y por supuesto que apoyamos los esfuerzos de la gobernadora para llegar al fondo de lo ocurrido en esta terrible tragedia. Volviendo a los alcaldes, mencionabas esta solicitud de fondos adicionales. Ellos dicen que 1.400 millones de dólares no es suficiente, piden 5.000 millones de dólares. ¿Cuál ha sido la respuesta cuando se pidió esta cantidad de dinero? Hemos estado en conversaciones constantes y en comunicaciones con los alcaldes y con otros que están lidiando con este influjo de migrantes en sus comunidades. Yo no voy a hablar de elementos específicos de lo que ha salido a relucir, qué es lo que se va a discutir. Esto es importante. Necesitamos esos 1.400 millones de dólares. Estos son fondos de emergencia que se incluyeron en el crédito adicional. Esto es importante para la seguridad nacional y para lo que queremos hacer con estas comunidades. Yo no puedo hablar de los 5.000 millones, no sé qué más están solicitando, no puedo hablarle de eso. Solo puedo hablar de lo que nosotros hemos solicitado al Congreso y lo que consideramos que se requiere con urgencia. Y hemos sido muy claros. Si los republicanos quieren seriamente lidiar con este problema, esto es algo que pudieran hacer muy fácilmente. Pero lo que han hecho una y otra vez es lanzarse a juegos políticos. Esta es una oportunidad para que demuestren tangiblemente que quieren resolver el problema de la frontera. Gracias, hasta la semana que viene.